Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación. Hoy, en este lunes, día 27 de mayo, las noticias pasan por los siguientes titulares. El presidente José Antonio Monago participará el viernes en la inauguración de la ampliación de la cooperativa San Isidro. Acto vandálico en la Casa de la Cultura. El Partido Socialista conmemora el 30 aniversario del Estatuto de Autonomía. El Partido Popular inició el pasado sábado una campaña informativa sobre la subida del agua en Villafranca. Según la plataforma Refinería Sí, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima la caducidad del proyecto de Refinería Balboa. Presentación del libro Más que palabras sobre el yacimiento de Cancho Roano del arqueólogo Javier Jiménez Ávila. El Club Baloncesto Villafranca se deja ir el campeonato autonómico. El próximo viernes a las 12:30 del mediodía se va a proceder en la cooperativa San Isidro de Villafranca a la inauguración de la reciente ampliación que ha acometido con el objetivo de ampliar su capacidad e introducir innovaciones para la producción, como por ejemplo un nuevo sistema de elaboración de vinos que permite una elaboración más rápida. Para poder llevar a cabo esta ampliación, la cooperativa adquirió al ayuntamiento 2.000 metros cuadrados de terreno. La inversión ha ascendido a 1,5 millones de euros. Pues bien, como les decimos, esa inauguración de esa ampliación en la cooperativa San Isidro va a tener lugar el próximo viernes a partir de las 12:30 del mediodía y a ella asistirá el presidente del gobierno extremeño, José Antonio Monago. Y la Casa de la Cultura sufrió el pasado viernes la visita de los vándalos que sobre las 7 de la tarde prendieron fuego a una de las puertas de acceso a este edificio, ardiendo esta y provocando un fuerte olor a quemado dentro del mismo edificio y las consabidas llamas fuera de él. El fuego fue sofocado gracias a la rápida intervención de los trabajadores del edificio y también de la policía local y de efectivos del Parque Comarcal de Bomberos, que se dieron cita también en esta Casa de la Cultura. El Partido Socialista local celebró el pasado viernes un acto público bajo el título 30 años de autonomía, 30 años de política socialista, con motivo del 30 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía, y que contó este acto con las intervenciones de Leticia Araya, miembro de Juventudes Socialistas de Villafranca, Andrés Moriano, secretario general de la agrupación local del PSOE en nuestra localidad, y Marisol Pérez Domínguez, diputada nacional. En nombre de Juventudes Socialistas, Leticia Araya defendía las políticas socialistas durante 28 años. De los 30, dijo que tiene el estatuto, con las que señalaba se han conseguido grandes progresos y que en 2 años el Partido Popular, apuntó, ha destrozado. Asimismo, apoyó al Partido Socialista en su posición contra la reforma de la administración local. Y en ese progreso hemos logrado pues que todos los jóvenes accedieran sobre todo a una educación, a una formación tanto obligatoria como no obligatoria, ya sea universitaria, FP, y también decir desde Juventudes Socialistas que apoyamos al PSOE en contra de la reforma del régimen local, pues afectaría a competencias y servicios de los municipios y sería una desigualdad para los ciudadanos. La diputada nacional Marisol Pérez destacaba que ha ido en paralelo a las épocas en las que ha gobernado el Partido Socialista a nivel nacional y a un gran retroceso en las épocas de gobiernos del Partido Popular, cuando, dice, han caído en picado las inversiones en nuestra comunidad autónoma, como está sucediendo ahora, señalaba. Si algo es cierto y verdad es que hasta que llega Mariano Rajoy y el PP al gobierno de España, y pese a la crisis, Extremadura seguía siendo una de las grandes beneficiadas en inversión por habitante en este país,
y de nuevo hemos vuelto a caer en el olvido de unos gobernantes desde Madrid que nos desprecian, que nos ningunean, y de un gobierno en Extremadura que nos abandona y que prefiere estar discutiendo con alguien fuera en vez de preocuparse de los que vivimos aquí, de un proyecto de futuro que hoy vemos truncado. Pero yo quiero transmitir esperanza a los extremeños, porque esto tiene solución, esto también es posible salir de esto, como de tantas otras situaciones. Lo demostramos hace 30 años, cuando eso sí que era una mala herencia, cuando llegamos de aquella herencia de los santos inocentes, y podemos volver a hacerlo. Yo quiero transmitir un mensaje de esperanza, porque espero que los ciudadanos vuelvan a confiar en un proyecto de futuro para Extremadura que representamos los socialistas, los regionalistas extremeños, que somos los nacionalistas extremeños, los que creemos y hemos defendido y seguiremos defendiendo esta patria chica extremeña, este estatuto de autonomía, y los que vamos a seguir apostando por quienes viven y vivimos aquí en esta tierra, por los ciudadanos y las ciudadanas de Extremadura. Andrés Moriano incidía en que Extremadura debe volver a la senda del progreso y del respeto perdido, dijo, con el gobierno popular. Hablaba del acierto que supone que Juventudes Socialistas se una a esta campaña, ya que, dijo, aportarán las ideas de renovación que se desean introducir en el partido. Este acto, dijo, no es de nostalgia, sino combativo y en contra de las políticas que están desmantelando lo que los socialistas, señaló, hemos hecho bien. Esta noche, en el acto que vamos a celebrar, no estamos por la nostalgia ni por la añoranza. Justamente este acto se hace con un carácter eminentemente combativo. ¿Combativo por qué? Combativo contra las políticas que desde hace 2 años en Extremadura se están realizando y no están más que dando resultados, que es el desmantelamiento de lo que hasta ahora se está haciendo y se ha hecho bien. Es verdad que hay cosas que hay que corregir, y bienvenidas sean, y que por supuesto nosotros apoyamos, pero es cierto que la situación en Extremadura es hoy peor que la que se heredó hace apenas 2 años en Extremadura. Y al igual que hacían el pasado viernes en nota de prensa, Andrés Moriano volvía a pedir el respeto hacia la figura de Guillermo Fernández Vara. Lo que está pasando, el acoso y derribo al que está sometido nuestro líder, nuestro secretario general del Partido Socialista Obrero Español, yo creo que no tiene nombre. Todos los extremeños, con independencia de su ideología, de su adscripción política, de su simpatía, conocen y saben bien del buen hacer de Guillermo Fernández Vara, de su honorabilidad, de su honor, de su talante democrático, y entonces es verdad que no se merece ni como presidente ni como líder de la oposición ese trato que se está haciendo por parte del gobierno de la región, de la Junta de Extremadura y del Partido Popular, y también de los socios de gobierno, que más que 3 mosqueteros, pues los podríamos calificar de los 3 zorros que cabalgan a lomo del gobierno del Partido Popular. Hablaba también Andrés Moriano sobre Feval, señalando que fue Fernández Vara el que inició este asunto, transmitiendo la necesidad de aclarar esta situación. Es necesario, decía Andrés, que se depuren responsabilidades penales, pero también dijo hay que tener en cuenta la presunción de inocencia. El proceso que se está llevando a cabo con el asunto de Feval está en curso en un proceso judicial, que está por encima de todo la presunción de inocencia, y que se depuren las responsabilidades penales que hubiera lugar. Las políticas, ya se ha dado cuenta en esa comisión de investigación en la Asamblea de Extremadura, y resulta que efectivamente ha sido a iniciativa de aquel gobierno de Guillermo Fernández Vara el que desveló y el que transmitió la necesidad de aclarar esa situación. Moriano se posicionaba también en contra de la nueva ley de administración local que se quiere imponer. Yo creo que no hay que hablar tanto de racionalidad, porque lo que estamos hablando es de recortes. Estamos hablando de mermar el poder de la administración local. Cuando se ha hablado incluso de la desaparición de las diputaciones, que afortunadamente eso está aparcado, estamos hablando de un atentado muy grave al poder de la administración local, total y absolutamente. Y ahora está en tela de juicio lo siguiente: por una parte, ¿cómo van a quedar los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes? Porque es verdad que hay que hacer algunos cambios, modificaciones para la eficiencia y eficacia de la administración local. En eso estamos todos muy de acuerdo.
pero también es cierto que no se pueden mermar ni quitar competencias a la administración local, porque eso sería pérdida de un poder muy básico de la estructura de organización del Estado, como es el poder local. Y por otra parte, no pueden pagar la modificación, las reformas que hay que hacer en la administración local, pues los trabajadores que están al servicio de la misma. Estamos hablando que de 875 millones de euros que se van a detraer del complemento específico de los trabajadores, teniendo en cuenta ya la merma de remuneraciones económicas que están teniendo los propios trabajadores. Y por otra parte, esos 8.000 millones de euros que se anuncian de recortes en la administración local, pues muy probablemente lo que van a resultar es un perjuicio no simplemente para los trabajadores y la gobernanza de las administraciones, que en definitiva, digo, que va a repercutir muy negativamente en la administración que se dice y se nos lleva la boca de decir que es la administración más cercana a los ciudadanos. Y seguimos hablando de política, ya que el Partido Popular de Villafranca comenzó el pasado sábado una campaña informativa sobre la subida del agua en nuestra localidad tras la adjudicación de este servicio a la empresa Acciona, para lo que han editado un boletín informativo que, junto a botellas de agua, repartieron el pasado sábado en el mercadillo de nuestra localidad. Para el presidente local, Manuel Piñero, el agua subirá una media de un 70%, dependiendo del consumo de cada vecino. Según los cálculos del Partido Popular, el agua de Villafranca es la más cara de la mancomunidad y también de otras localidades cercanas. Criticaba también el que no se haya previsto ninguna inversión para paliar las pérdidas de agua que hay en la red. El Partido Popular de Villafranca inicia hoy una campaña informativa de la subida del agua que vamos a sufrir los vecinos de este pueblo a partir de la nueva adjudicación del contrato del agua, y cuando esa adjudicación, esa nueva empresa entre a gestionar el servicio, pues los ciudadanos van a sufrir, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones en los plenos y en los diversos debates que se han establecido al respecto, que el agua de Villafranca va a subir una media del 70%. Una media porque, dependiendo del consumo de cada vecino, pues así va a oscilar esa subida. Y por eso hemos editado un boletín que se llama Villafranca Popular, monográfico de esta subida del agua. En ese boletín ponemos en qué cuantía va a subir cada tarifa, cada tramo de consumo, su tanto por ciento, y también ponemos ejemplos de consumo, como también lo hemos dicho en los plenos, de cuánto le puede suponer la subida del agua a cada familia en función del consumo que tenga en su casa. Y podemos observar que, por ejemplo, las personas mayores, la pareja de jubilados que viven en un domicilio solo y que su consumo es menor, pues los mayores porcentajes lo sufren. Y también sufren los mayores porcentajes de subida las familias numerosas. Las familias numerosas, que por el número de miembros de la familia tienen un mayor consumo de agua, pues también sufren un considerable aumento de su recibo del agua. Por lo tanto, hemos echado las cuentas, aquí no mentimos, como ya nos ha acusado el portavoz del Partido Socialista y el alcalde, no mentimos, hemos echado las cuentas y la subida del agua se va a producir en torno a un 52% en el menor de los casos y un 134% en el mayor de los casos, con las nuevas tarifas del agua. Y además esta tarifa también penaliza aquellos negocios de Villafranca que por su propia actividad consumen mucha agua. Por lo tanto, cuando teníamos que estar al lado de los empresarios, cuando teníamos que estar apoyando a la pequeña y mediana empresa de Villafranca para que mantenga su actividad, mantenga los empleos y, si es posible, creen más empleos, pues los estamos penalizando más con el recibo del agua. Y además, con esta subida del agua, el agua de Villafranca es la más cara de toda la mancomunidad, y no solo de toda la mancomunidad, sino de otros pueblos que tenemos aquí cercanos y que no pertenecen también a la mancomunidad. Y un municipio similar a Villafranca, como puede ser Zafra, que también está incluido en la mancomunidad, que gestiona el agua, la misma empresa que va a gestionar el agua de Villafranca, que es Acciona. Pues en Zafra, que está Acciona, no directamente como aquí, sino a través de la empresa Promedio, empresa pública de la Diputación de Badajoz, pues tiene el agua infinitamente más barata. Quiero señalar también
que las pérdidas de agua que sufrimos en la red, que son unas pérdidas importantes que pueden llegar hasta el 45%, es decir, que de cada 100 litros que se mete en la red de abastecimiento de Villafranca puede haber pérdidas de en torno al 45%. No va a haber ni una sola inversión de ese dinero que Ropero va a cobrar, que el ayuntamiento va a cobrar por la adjudicación del agua, por la adjudicación del agua, no se va a emplear en la mejora de esa red para evitar esas pérdidas. ¿Por qué llamamos esta subida a tasa Ropero? Pues porque además de establecer el equilibrio financiero del servicio, es decir, que lo que paguen los ciudadanos sea lo que cuesta el servicio, además de eso hay que pagar un plus en el recibo del agua para pagar las amortizaciones y los intereses de un dinero que le va a dar la empresa Acciona al Ayuntamiento de Villafranca. Un dinero que supera los 3 millones de euros en dinero contante y sonante para gastar en lo que quieran, y además 2 millones de euros más en obras de infraestructura. Pero estos 2 millones de obras de infraestructura y de mejoras de la red no tienen de plazo 15 años para cumplir la empresa ese compromiso. Por lo tanto, no va a ser una inversión inmediata que podía mejorar y optimizar la red. Y según nos hace saber en nota de prensa, las plataformas Refinerías y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso contencioso administrativo presentado en la Audiencia Nacional en marzo de 2011 por la Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo, en el que pedía la caducidad del proyecto de evaluación, el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto de refinería Balboa. Según dicta la sentencia, todo el proceso se ha ajustado a la legislación ambiental y a los plazos establecidos por la ley. Las plataformas Refinerías y de Extremadura y de Andalucía se felicitan, por tanto, por esta sentencia que señalan prueba, una vez más, que el proyecto no es un asunto cerrado y que hay que esperar a la resolución final que tendrá que emitir el órgano sustantivo, en este caso el Ministerio de Industria. El portavoz del colectivo, Pedro Pecero, ha señalado que los contrarios a este proyecto no van a salirse con la suya por mucha demagogia que utilicen y por mucho que quieran inculcar en la opinión pública que el asunto está finiquitado. Argumentan también que los tribunales tendrán que decidir en un futuro próximo si se ha cometido un atropello y una discriminación clara con este proyecto que tantos extremeños dicen ansiamos que se lleve adelante, máxime con las necesidades de creación de empleo que tenemos en estos momentos. La plataforma sigue reivindicando la revocación de la declaración de impacto ambiental negativa porque el proyecto, dicen, es viable técnica, económica y ambientalmente, y que generaría además un promedio de 3.500 empleos durante los 3 años que dure su construcción y, dicen, atraería nuevos inversores en toda su zona de influencia, por lo que solicitan el apoyo, una vez más, de sindicatos, empresarios, instituciones y ciudadanos en general para exigir su puesta en marcha. En la tarde del pasado viernes se presentaba en el Museo de Villafranca el libro Cancho Roano más que palabras, del arqueólogo villafranqués Javier Jiménez Ávila. El libro es una bibliografía crítica sobre este yacimiento de Zalamea de la Serena que muestra la Extremadura de la Edad del Hierro. Sí, la idea de hacer este libro surge de mi trabajo a lo largo de muchos años en el yacimiento de Cancho Roano, tanto en los trabajos de campo durante los últimos años 80 y primeros 90, como luego, a partir de esa fecha, haciendo ya trabajo de investigación más sobre materiales o sobre la propia historia de la investigación del sitio o sobre lo que significaba Cancho Roano dentro del entorno de la Extremadura protohistórica, de la Extremadura de la Edad del Hierro, abriendo un poco más las perspectivas que hasta entonces se habían centrado un poco, quizás de forma demasiado intensa, en lo que era el yacimiento en sí, olvidando un poco el paisaje y el entorno histórico y geográfico en el que se encuadraba. Entonces, siempre que se hace eso, hay que hacer un trabajo de lectura exhaustivo de todo lo que se ha escrito sobre el sitio, y me pareció una buena idea recopilarlo todo, hacer una lectura crítica, porque Cancho Roano es un yacimiento que ha generado mucha polémica, muchas interpretaciones, muchos debates, y desde mi punto de vista, que por supuesto es un punto de vista personal y subjetivo, pero que partía de la base de que, bueno, llevaba ya muchos años trabajando en el tema,
pues hacer unos comentarios críticos y darle cuerpo a una primera bibliografía sobre un yacimiento que ha despertado muchas expectativas y que ha generado, ya digo, mucho debate y tiene una cierta celebridad, no solo ya en el campo de la arqueología científica, sino incluso en el campo, podemos decir, del gran público, ¿no? Así como los yacimientos romanos son conocidos por mucha gente, los yacimientos prehistóricos y de la Edad del Hierro son mucho peor conocidos. Sin embargo, con Canchorroano se da el fenómeno distinto. Canchorroano, casi todo el mundo ha oído hablar de él, por lo menos le suena. Y a todo este estudio bibliográfico me parecía oportuno hacer una introducción contando lo que ha sido la historia de la investigación, contando las distintas interpretaciones, contando un poquito la historiografía, la intrahistoria del yacimiento, que podía ser también atractivo, como he dicho, para el gran público. El autor destaca de este yacimiento su singularidad, su espectacularidad y su buen estado de conservación. Y del libro dice que tiene un doble contenido, uno orientado más a los investigadores y el otro con un carácter más divulgativo. Importante es porque es muy singular. Es un yacimiento que personaliza mucho lo que es la Edad del Hierro en Extremadura, más concretamente en la provincia de Badajoz. Este yacimiento durante muchos años no se conocía nada parecido. Se pensó que era una cosa única y singular. Ahora ya sabemos que, al contrario de eso que se pensaba, hay muchos yacimientos de este tipo. Pero todos los que van apareciendo, todos los que vamos conociendo y todos los que vamos documentando, se siguen encontrando en la misma zona. En la provincia de Badajoz, algunos en los escapas de la actual demarcación, hay algunos en el norte de la provincia de Córdoba, que bueno, desde el punto de vista geográfico no deja de ser la zona de los Pedroches una continuación de lo que es Extremadura. Hay algunos en Portugal, pero también en orilla izquierda, o sea, en zonas que geográficamente también siguen siendo Extremadura. O sea, es una cosa que personaliza mucho lo que fue la Edad del Hierro en esta zona, en el Valle Medio del Guadiana. Y llamó mucho la atención también por la espectacularidad. O sea, era un yacimiento de una monumentalidad desconocida, extraordinaria, era una arquitectura de una envergadura y de un estado de conservación absolutamente sorprendente. Y luego el tipo de material que contenía dentro, en el estado en el que se encontró, aparecieron joyas de oro, aparecieron elementos de bronce, apareció cerámica griega, en una cantidad y en una calidad de conservación también ciertamente extraordinaria. Todo esto suscitó primero una gran expectación en el campo científico y luego poco a poco se fue extendiendo hacia campos más amplios. Y yo he intentado darle un doble contenido, he intentado darle un contenido más orientado hacia los investigadores que están interesados por el tema de Canchorroano, por el tema de la Edad del Hierro en Extremadura y en la península ibérica en general, que es a la parte que corresponde, digamos, la bibliografía en sí, lo que son las fichas. Alguien que quiera interesarse por Canchorroano desde un punto de vista más científico, más académico, se interesaría más por eso, por leer lo que escribió sobre Canchorroano un determinado autor, lo que se escribía en determinada época, ver ese resumen y luego, si le interesa, acceder al artículo en sí o no acceder, o acceder a las partes que él crea. Y luego, como decía antes, he intentado también darle un carácter más divulgativo que se recoge sobre todo en la introducción, donde se narran los pormenores de cómo empezó a excavarse Canchorroano, a qué se deben las distintas interpretaciones que se le han dado y cómo ha ido evolucionando la investigación del sitio a lo largo del tiempo, y también las distintas visiones, no solo desde el punto de vista de la arqueología, sino también desde la historia del arte, o incluso las visiones más esotéricas que últimamente han inundado los medios de comunicación cuando se habla de Canchorroano y la Atlántida y estas cosas que han llegado a televisión incluso, pues también hago alguna alusión a ellos, aunque insisto en que mi planteamiento ha sido un planteamiento académico. Esto lo he recogido desde fuera de. También ha hablado del Congreso de Arqueología Clásica celebrado entre los días 13 y 17 de mayo en la ciudad de Mérida. Hombre, muy importante. El Congreso de Arqueología Clásica es una de las reuniones de arqueología que más repercusión, que más fama y que más prestigio tienen a nivel internacional. Entonces, que Mérida y que Extremadura acojan una reunión de este tipo, yo creo que es muy importante para la comunidad autónoma. En este sentido, yo creo que sí que hay que felicitarse por ser capaces de organizar actos de este tipo, que además yo he participado en el mismo y la organización ha sido muy buena. O sea que en ese sentido estamos a la altura de
de cualquier país, de cualquier sitio que sea capaz de organizar un acontecimiento de esas características. Y no solo ha sido esta la actividad que se ha desarrollado en el Museo Histórico y Etnográfico de Villafranca durante este fin de semana, porque como ya les hemos venido contando durante los últimos días, también durante el sábado y durante el domingo se han desarrollado diferentes actividades para la conmemoración del Día Internacional de los Museos. Concretamente el sábado se desarrollaban diferentes talleres para niños de los centros escolares de Villafranca, niños de quinto y sexto de primaria, y el domingo tenían lugar esos paseos en vehículos antiguos y que realizaban los 3 agraciados en el sorteo celebrado el pasado viernes. De todo ello hemos hecho un reportaje y se lo ofreceremos en el día de mañana. Y seguimos hablando de cultura, ya que será también mañana cuando les ofrezcamos un amplio reportaje sobre la inauguración de la segunda exposición colectiva de fotografías José Antonio Soler, que tenía lugar el pasado sábado por la tarde en la Galería de Arte Sala Taller Marinieves Martín. Y el programa de Ciudades Saludables y Sostenibles prepara la celebración del Día Mundial sin Tabaco con una serie de actividades que se desarrollarán entre el jueves día 30 y el viernes día 31 de junio. Durante estos días se instalarán mesas informativas en puntos estratégicos de recreos y de los colegios que pueden salir a la calle. En las mesas, además de guías y trípticos, se realizará una prueba de capacidad pulmonar con el objetivo de comparar la capacidad de los fumadores con la de los no fumadores. También se les orientará e informará de las múltiples opciones que tienen como ayuda hoy en día para dejar de fumar, como por ejemplo el uso de los smartphones y también de Internet. Y así se les enseñará aplicaciones que existen y para los y las que estén interesados se le pedirá el correo electrónico para enviarles material digital. Por último, también se ofrecerá la oportunidad de realizar un corto y cambio, es decir, cortar un cigarrillo a cambio de una fabulosa piruleta con el objetivo de cortar el máximo de cigarrillos posibles. Las mesas estarán puestas en los recreos del Colegio Nuestra Señora del Carmen, del Colegio San José y del Instituto. Y para la población en general será el jueves en la calle Larga a partir de las 12 del mediodía y el viernes en la salida de primaria del Colegio San José. Y finalmente no pudo ser, el Club Baloncesto Villafranca perdió en la tarde de ayer frente al Tibu Bar de Copas de Cáceres en la final por el título autonómico del Trofeo Diputación. El encuentro se jugó en la cancha neutral de Guareña y finalizó con un resultado de 62-82 a favor de los cacereños, que demostraron su superioridad. No en vano contaban entre sus filas incluso con exjugadores de la ACB. Ya la pasada semana los jugadores del Villafranca nos hablaban de la posibilidad de que esto ocurriera, no solo por la superioridad del equipo, sino por las bajas que sufría el Club Baloncesto Villafranca y por la falta de motivación, ya que su objetivo ya estaba conseguido y era ganar el trofeo regional. Un autobús completo viajó hasta Guareña, más de 80 personas, para apoyar a su equipo, que finaliza la temporada como subcampeón regional y campeón provincial, su mejor resultado en 7 años. Los infantiles del CAPES consiguieron 10 medallas en la segunda Olimpiada Escolar, con un total de 25 chicas y chicos de categorías Benjamín, Alevín e Infantil. El CAPES se presentaba en este autonómico que clausura la temporada JUDES de atletismo. Los más pequeños, benjamines y alevines, tomaban parte, en las pruebas combinadas no competitivas que habían sido programadas para ellos. Por otra parte, los atletas infantiles presentes además
en la Olimpiada Escolar que se celebraba de forma paralela al mismo, lograban obtener un botín de 10 medallas. Alejandra Picarzo y Carlos Jiménez lograron el oro al imponerse en longitud y 80 metros vallas respectivamente. Las demás medallas las conseguían los siguientes atletas. Marina Gallardo consiguió 2 medallas de bronce en longitud y 80 metros. Mónica Martínez, plata en disco y bronce en peso. Sara Claro, bronce en martillo. Luz Moriano, plata en jabalina y altura, y Rosa López, bronce en jabalina. Y para finalizar, hablamos siempre de las previsiones meteorológicas. Sin duda lo hemos notado todos, han bajado las temperaturas en el día de hoy en nuestra localidad. Según la Agencia Estatal de Meteorología, para este lunes tendremos máximas que pueden llegar a los 21 grados y mínimas a los 9. Para mañana bajan las máximas hasta los 20, suben las mínimas hasta los 10. Pero atención al miércoles, porque bajarán las mínimas al menos 2 grados hasta los 8 y se mantienen en los 20 grados. Para el jueves suben ligeramente 1 grado, tanto las máximas como las mínimas, y subirán más para el viernes hasta los 23 grados de máximas y 10 de mínimas. Y bien, así de esta manera finalizamos hoy nuestro tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación. Que pasen una muy buena tarde y hasta mañana.